Ok. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Premolares superiores, ¿sí? Cuando hablamos de premolares superiores, va a presentar una característica a diferencia de los dientes que hemos visto, ¿sí? Acá aparece lo que es la cara oclusal, ¿no? Entonces, esa característica va a presentar los premolares superiores. Si muestro esta diapositiva, la que sigue, voy a ver, vamos a ver esto. Deme un ratito, cursor. Ok. Sabemos que los premolares son los dientes que reemplazan a los molares temporarios, como ven acá en mi cursor, ¿verdad? Ahí no tenemos un problema, ¿verdad? Entonces, estos premolares ya no tienen esta forma de cuña que presentaba, cuneiforme que presentaba los incisivos y los caninos, sino ya son más cuboideas, entonces ya tienen esa forma. Como les decía, ya presenta esa cara oclusal. ¿Por qué? Porque debido a que el cuarto lóbulo de desarrollo, el lóbulo cérvico-palatino, adquiere mayor tamaño y se convierte en una cúspide. Esta tablita ustedes la tienen en su texto cuando comienza su calcificación. Acá dato muy importante que debemos saber, desde luego que sí, a qué edad erupciona, a qué edad aparece en cavidad bucal, ¿verdad? El rango que le damos es de 9 a 10 años, ¿no? Entonces, cuando termina su apicoformación, como norma manejamos, ustedes ya han visto en las demás piezas, generalmente son 3 años después de que erupciona, ¿verdad? Si aparecen a los 9 años, si erupciona a los 9 años, terminará a los 12 años. Si erupciona a los 10 años, 3 años después, es decir, a los 13 años, ¿verdad? Longitudes lo tienen. Algo que podemos observar son los diámetros, ¿no? En este caso es el diámetro transversal. Vean, el vestíbulo palatino y el mesiodistal. ¿Cuál es el que predomina? ¿Mm? El vestíbulo palatino en relación al mesiodistal. Ok. Oclusión, es decir, ¿con qué piezas entra en contacto esta pieza? Estamos hablando específicamente de esta pieza, ¿no? Esta es la 1-4, estamos hablando del lado derecho. Se sigue mi cursor, ¿verdad? ¿Ven mi cursor? Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Gracias, gracias, gracias. Entonces, vean, ¿con qué piezas entra en relación? ¿No? Entonces, ahí está. Acá pueden leerlo ahí. Mitad distal del primer premolar. Sí, la mitad distal del primer premolar. Más la mitad mesial del segundo. ¿Verdad? Entonces, con esas piezas entra en relación. Muy bien. Vayamos con la porción coronaria. Es decir, vamos a ver la porción coronaria y la porción radicular. ¿Qué vamos a ver en la porción coronaria? Primero, la cara oclusal. Esta cara oclusal va a presentar la forma pentagonal, ¿sí? Va a presentar entonces 5 lados. Los lados vestibulares, vean acá, ¿no? Lo que sigue en mi cursor, presenta 2 lados, ¿verdad? Entonces es convexa, veamos, ¿no? Es convexa. Tiene una curvatura mayor que el lado palatino, ¿verdad? El lado palatino, esta curvatura va a ser más regular, desde luego que sí, es más corta, tiene un radio menor, desde luego que sí, ¿verdad? ¿Por qué es más, podemos decir, más regular su curvatura? ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que está formado por un solo lóbulo, mientras que la cúspide vestibular está formada por 3 lóbulos y por eso generalmente se van a observar leves escotaduras, ¿no? Leves ondulaciones que nos denotan que están formadas por 3 lóbulos vestibulares, ¿sí? Entonces, ya hemos visto un lado, 2 lados que corresponden al lado vestibular, un lado palatino y 2 lados proximales, es decir, un lado mesial y distal. A ver, vamos a anotar, vamos a dibujar. Acá está mi eje mayor de esta cara. Ahí está, lo podemos observar, ¿no? Entonces, en relación al eje mayor de esta cara, podemos observar ciertas angulaciones en relación. Vean, voy a trazar, sigo trazando, ¿verdad? Entonces, estas angulaciones corresponden 12 grados a mesial y 17 grados
al distal. ¿Qué quiere decir? Que el lado distal es muy convergente. Es muy convergente. Acuérdense de eso y que más adelante, cuando veamos la cara palatina, vamos a ver una característica que está en los primeros premolares superiores, ¿sí? Entonces, acá 12, 17. Se nota, podemos entenderlo, ¿verdad? Lo vamos a borrar esto. Pero acuérdense de esa convergencia, ¿sí? Ok. En la superficie vamos a observar que, vean, una cúspide, dos cúspides, ¿verdad? Una cúspide, dos cúspides. La que predomina en sí es la cúspide vestibular. Desde luego que sí, ¿no? En relación al tamaño podemos verlo y en relación al diámetro podemos verlo, ¿no? Entonces, tenemos un surco que nos divide ambas cúspides, ¿sí? Si lo dividimos en segmentos en 5 partes, tomando en cuenta la lista longitudinal vestibular y la lista longitudinal palatina, ¿verdad? Ya sabemos cuál es la lista longitudinal, ¿no? Si lo dividimos en 5 partes, 3 corresponden a la cúspide vestibular y 2 corresponden a la cúspide palatina. ¿Qué quiere decir? Que este surco, el surco que nos divide ambas cúspides, está desplazada hacia el lado palatino. Está desplazada hacia el lado palatino, ¿verdad? Este surco, aparte de que está más desplazado hacia palatino, este surco es extenso, es largo, podemos decirlo, en comparación con el segundo que vamos a ver más adelante. Su longitud menciona de 3 a 3,5 milímetros, ¿sí? Si este surco es largo, acá vamos a tener que rebordes marginales cortos, ¿no? Este surco, desde luego que sí va a terminar en 2 fositas secundarias y de ella van a emerger 2 surcos secundarios que nos van a delimitar nuestros rebordes marginales, ¿verdad? Todas las piezas presentan rebordes marginales, ¿sí? Entonces, la característica es acá que como este surco es largo, tenemos rebordes marginales cortos o delgados, ¿no? Y aparte de eso, generalmente una característica es que en el reborde marginal mesial, acá, suele estar atravesado por un microsurco, ¿sí? Esa característica más presenta el reborde marginal mesial. Ese microsurco en el reborde marginal distal, es incómodo, o es raro ver, ¿sí? Esta disposición, estos surcos van a formar como una letra H, veamos, ¿no? Un surco central y 2 surcos, ¿no? ¿Verdad? A ambos lados y van a asemejarse a la letra H, ¿ok? Entonces, esas características vamos a ver en su cara occlusal, ¿sí? Al rato decíamos, en relación al diámetro, veamos, el diámetro vestíbulo palatino predomina en relación al mesio distal, esa característica. Más se puede observar. Vayamos con la cara vestibular. La cara vestibular, vean, tiene la forma pentagonal. Tiene esa forma pentagonal, ¿no? Entonces, vemos un lado oclusal que representa a 2 lados de este pentágono, desde luego que sí. Vemos un lado cervical y 2 lados proximales, ¿no? Entonces, una característica que vamos a observar, si lo ven, ustedes me pueden decir, se asemeja a la cara vestibular del canino, ¿sí? Solo que tal vez de menor diámetro, de menor tamaño, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que ocurre acá? Vamos a ver una característica. Esa característica está en relación al vértice, ¿sí? Al vértice. Sabemos que acá presenta 2 vertientes la cúspide vestibular. ¿Qué es lo que ocurre? Generalmente en el canino sabemos que esto está desplazado hacia la domicilio, pero en el primer premolar, generalmente esto está al centro. ¿Qué quiere decir? Está en un punto equidistante del lado mesial y del lado distal, ¿sí? O en ocasiones puede desplazarse este vértice aún más hacia el lado distal, ¿sí? Esa característica va a presentar el primer premolar superior.
¿Se entendió hasta ahí? ¿Estamos ahí conectados todavía? ¿Sí? Sí, doctor. Ok, gracias por confirmar, ¿no? Entonces, esa característica va presente, ¿sí? En su superficie sabemos que es convexa, vamos a ver esa convexidad, vamos a observar eso. Ahora sí, veamos la cara palatina. La cara palatina también tiene esa forma pentagonal, pero a diferencia de la cara vestibular, ¿qué voy a observar? Que es de menor tamaño. Es de menor tamaño, vean acá, es de menor tamaño. Y esto también está, este dibujo también está representado eso, ¿no? Vean la diferencia de tamaño. Sí, existe diferencia. Sabemos que es pentagonal de la misma manera, pero de menor diámetro. Muy convexa, ¿verdad? Porque sabemos que está formada por un solo lóbulo, aparte, ¿no ven? Hace rato, en la primera diapositiva, les decía que existe gran convergencia hacia el lado distal, ¿verdad? Eso hace de que Levanta. ¿Dónde va a ser? aló, Doctor, disculpe, la compañera Lourdes, por favor, ¿podría apagar su micrófono? por favor. Ok, gracias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A ver, volvemos. Estamos en la cara palatina. Dijimos, tiene la forma pentagonal, ¿verdad? La mayor diferencia con su cara homóloga, con la cara vestibular, es de menor tamaño. Y en la primera diapositiva decíamos 12 y 17 grados, acuérdense, de la cara oclusal. Hemos dicho la gran convergencia del lado distal. Y vean, acá representa eso, acá se grafica eso, ¿no? De tal manera que la cúspide parece desplazarse hacia el lado mesial, porque este lado es muy oblicuo, muy convergente, ¿verdad? Y esto al otro lado, véanlo, o sea, está representado ahí, esa convergencia, de tal manera que esta cúspide parece que está desplazada hacia el lado mesial, ¿verdad? Entonces, esa característica aparte presenta el primer premolar superior, ¿sí? Veamos a sus caras proximales. Acá vamos a ver varias características. Para empezar, la forma que presenta. Esta forma que va a presentar es de trapezoide asimétrico, ¿sí? Vean, trapezoide asimétrico. ¿Por qué? Porque vean la diferencia de las cúspides. Voy a trazar nuevamente dos líneas. Vean, la cúspide vestibular y la cúspide palatina. Existe una inclinación. ¿Le podemos dar una angulación? Sí, podemos, en relación a un plano horizontal. Podemos hacerlo, ¿verdad? Esa angulación aproximadamente es de 10 grados, ¿sí? Es de 10 grados, ¿no? ¿Debido a qué? Aquí esta cúspide, la cúspide palatina, es menor en relación a la cúspide vestibular en 1 o 2 milímetros. Eso hace que se forme un plano. Podemos llamarlo un plano intercuspidio. ¿Por qué? Porque este plano pasa entre las cúspides, ¿verdad? Podemos llamarlo plano intercuspidio. ¿Sí? Sabemos que cuando hablamos de la relación de las caras en su superficie, sabemos que ambas son convexas, sabemos que la cara distal es la más oblicua, la más corta y desde luego que sí, la más oblicua, la más convexa, ¿verdad? Es esa cara, la cara distal, ¿no? Pero aparte, va a presentar ciertas características, ¿sí? Distal, el lado distal, imaginemos que esto es el lado distal, va a ser totalmente convexa, ¿sí? Totalmente convexa en su superficie, ¿sí? Pero el lado mesial va a presentar una característica. La cara mesial va a presentar un ligero aplanamiento o concavidad cervical. Ven acá este círculo que está de azul. A ese nivel va a presentar una ligera concavidad, un ligero aplanamiento, ¿sí? Y que generalmente se continúa en la porción radicular. Se va a continuar.
o en la porción radicular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió esa partecita, verdad? Distal hemos dicho en su superficie. Sabemos que tiene la forma de trapezoide asimétrico, ¿sí? O sea, en su superficie estamos diciendo, ¿cómo es? Distal totalmente convexa, en toda su superficie convexa. Pero en la cara mesial va a existir un ligero aplanamiento, una ligera concavidad, ¿sí? A nivel cervical, ¿sí? Que este aplanamiento o esta ligera concavidad se va a continuar con la porción radicular. Ok, continuemos. Ok, ya borramos. Porción radicular. En su característica de esta piecita, del primer premolar superior, se lo considera normal que presente dos raíces. ¿Sí? Se lo considera normal. Más bien es raro observar que presente una sola raíz, ¿sí? Aunque puede presentar otro tipo de modificaciones, hasta 3 raíces, etcétera, pero es más escaso, digamos, ¿no? Pero sí, se lo considera normal que presente dos raíces, ¿sí? Cuando presenta dos raíces, va a ser una vestibular y una palatina, ¿verdad? Vamos a tener dos raíces. La que va a predominar siempre va a ser la vestibular, ¿sí? En relación a la palatina. Hace rato les mencionaba que va a presentar una ligera concavidad a nivel cervical. Y vean, esa concavidad en el lado mesial se continúa en la porción radicular y con la bifurcación de ambas raíces. Entonces, de esa manera es como vamos a realizar nuestro tallado, ¿sí? Esta bifurcación, esta separación puede ocurrir entre el ápice hasta la parte, hasta el tercio medio, ¿sí? A cualquier nivel puede ocurrir esta bifurcación, ¿sí? Cuando es uniradicular, es decir, cuando presenta una sola raíz, a la sección va a ser elipsoidal. O sea, no es lo mismo que la forma ovoidea. Existe gran predominio entre sus polos, no están más separados, ¿verdad? Entonces, ¿y qué va a presentar? Un aplanamiento a manera de un canal radicular, ¿sí? Hablemos de la relación corono-radicular. Relación corono-radicular, ¿no? Cuando hablamos de relación corono-radicular, dijimos que hablamos de ejes, ¿verdad? Hablamos de ejes, ¿no? Entonces, a una visión proximal, vean, a ver, vamos a dibujar nuevamente. A una visión proximal, estamos viendo una cara mesial o una cara distal. Existe relación de ejes, ¿verdad? Pero cuando hablamos a una visión frontal, ay, perdón, vean, siempre va a existir inclinación del eje radicular hacia el lado distal, ¿verdad? Entonces, esa es la relación corono-radicular. ¿Ok? Entonces hemos visto ciertas características que presentan el primer premolar superior. Y una característica, no sé si se acuerdan, cuando vimos caracteres generales, cuando vimos la línea cervical, decíamos que va a presentar una línea curva cóncava hacia apical para cada raíz. No sé si se acuerdan, pero una de sus excepciones era el primer premolar superior y el primer molar temporario, ¿no? Por la presencia del tubérculo de Zuckerkana en el temporario. Acá, vean, tenemos dos raíces. Supuestamente debería existir la línea cervical, debía de ser así como estoy dibujando, ¿verdad? Pero no, simplemente presenta una línea curva hacia apical para ambas raíces, tanto en mesial y en distal. Vamos ahí, seguimos. ¿Se comprendió esta partecita? ¿Estamos bien?
El silencio otorga que dice que estamos bien ahí todavía. Sigamos. Vamos a ver ahora el segundo premolar superior. ¿Presenta características similares que el primero? Sí, presenta características similares que el primer premolar superior. ¿Sí? Una de las mayores diferencias que podemos observar, puedo decir, que es más grande que el primero. ¿Sí? Es más grande que el primero. ¿Sí? Entonces, una de las otras diferencias que podemos observar, decíamos que en el primer premolar existe gran convergencia en el lado distal. Esa característica ya no está manifiesta acá. ¿Sí? Es otra diferencia. ¿Sí? Y ahora vamos a ver todavía, aparte otras diferencias en relación a las cúspides. ¿Cuándo comienza su calcificación? A los 4 años. ¿Cuándo aparece en cavidad bucal? De los 10 a los 11 años, ¿no? De la misma manera, ¿cuándo termina su calcificación? Ya dijimos que el rango que damos son 3 años después, ¿no? Entonces, fácil que se acuerden ustedes, ¿no? Porque hay ciertas características que debemos saber de memoria, ¿no? Una de esas cosas es la erupción, ¿verdad? De los dientes. Entonces, el primer premolar es 9 a los 10 años y segundo de los 10 a los 11 años, ¿verdad? No hay dónde perderse, ¿no? Seguimos con longitudes y con diámetros. Seguimos con los diámetros transversales. Seguimos. ¿Qué diámetro transversal predomina? Entonces, el vestíbulo palatino en relación al mesio distal. Cuando hablamos de la oclusión o con qué piezas entra en relación, el segundo premolar superior. Acá lo tienen. Acá está con la pieza, con el dígito 2 está representada. Ahí este lado es el 1,5 porque es el lado derecho, ¿verdad? Entonces, me queda aquí el mitad distal del segundo premolar y veamos, acá ya es el molar, ya tiene un diámetro mayor, los inferiores en sentido mesiodistal. Entonces simplemente ocupa un cuarto mesial del primer molar inferior, ¿no? Con esas piecitas entra en relación. Vayamos con la porción coronaria. En su caro oclusal vamos a ver ciertas diferencias. De la misma manera, tiene esa forma pentagonal. ¿Se asemeja al primero? Sí, puede ser, pero existe diferencias. Para empezar, este surco, en el primero recordemos, desplazado hacia el lado palatino. Acá no, acá se encuentra en el centro, ¿sí? Acá se encuentra en el centro, ¿sí? Entonces, si medimos más o menos aproximadamente desde la arista longitudinal vestibular hasta la arista longitudinal palatina, aproximadamente 3,5 milímetros corresponde a la cúspide vestibular y 3 milímetros a la cúspide palatina. O sea, vean, o sea, está desplazada al centro. ¿Sí? Otra de las características que vamos a ver, en el primero decíamos, el surco es largo, es extenso, decíamos. Acá, este surco es más corto, ¿sí? Es más corto. En su texto menciona de 2,5 a 3 milímetros. Y en el primero decíamos de 3 a 3,5, un poco más, ¿verdad? Si este surco es corto, vamos a tener que rebordes marginales gruesos, ¿verdad? No delgados, gruesos, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo esas características. Este surco es corto, desplazado está en el centro, ¿no? Está en el centro, ¿sí? Y sabemos que van a existir acá 2 fosas secundarias, de ella van a emerger 2 surcos que nos van a delimitar, rebordes marginales, ¿no? Entonces, esa es otra diferencia que tenemos, rebordes marginales gruesos, ¿sí? Entonces, acá, nuevamente voy a trazar. Acá está el eje mayor de esta cara, ¿verdad? Vamos a trazar líneas paralelas. En el primero decíamos, en el primero decíamos aproximadamente 12, 17, mucha diferencia. Acá, en mesial, 12 grados y en distal, 15 grados. Entonces, esa convergencia que lo desplazaba nuestra cúspide palatina hacia el lado mesial, ya no está manifiesta acá, ¿no? Entonces, otra diferencia que vamos a poder observar, ¿no? A ver,
Cambiaremos esto. Ok. En la cara vestibular, ya, vamos a decir que es similar al primero, ¿no? Pero acá vamos a ver otra diferencia, ¿sí? Hemos dicho que en el primero que este vértice de las vertientes va a estar al centro o muy bien desplazado hacia el lado distal, ¿no? Acá ya no. En el segundo premolar superior está desplazado como en el canino. ¿Qué quiere decir? Que está desplazado hacia el lado mesial, ¿sí? Esa es la diferencia entre las vertientes y el vértice de la cúspide vestibular. Vamos a observar esa diferencia. Cara palatina. Vean, de la misma manera, forma pentagonal. Entonces, casi todos, cara oclusal, cara palatina, cara vestibular, tienen la forma pentagonal, ¿verdad? ¿Qué otra diferencia puedo observar? Ambas cúspides ya tienen el mismo tamaño. Más convexa que la cara vestibular, desde luego que sí en su superficie, ¿verdad? Entonces, si comparamos con el primero, es más grande, desde luego que sí, ¿verdad? Sobre todo en relación a la altura. En sus caras proximales, en el primero decíamos que era trapezoide asimétrico, ¿no? Acá ya vamos a ver la forma de trapecio escaleno, ¿sí? Es decir, sus lados no son iguales. Recordemos que el lado palatino es más oblicuo, ¿sí? Va a ser más oblicuo, va a presentar mayor oblicuidad. Entonces, voy a poder, a ver, trazamos nuevamente. Acá está mi plano intercuspidio. Podemos decir que el plano intercuspidio es de 0 grados. ¿Por qué? Porque ambas cúspides presentan la misma altura o tienen la misma altura, ¿sí? Algo que vamos a recordar también era que decíamos que distal totalmente convexa, mesial va a presentar un ligero aplanamiento. De la misma manera, acá en el segundo premolar superior presenta esa ligera concavidad cervical, que se va a continuar en la porción radicular, ¿sí? Que se va a continuar con la porción radicular. Veamos. A la sección la porción radicular, vean esa diferencia, ¿no? Es más elipsoidal, no presenta la forma ovoidea, ¿no? Gran predominio, ¿sí? Entonces, acá, otra característica que voy a poder observar es que presenta canales radiculares, ¿sí? Canales radiculares. En el primero teníamos 2 raíces, ¿no? Presentaba una bifurcación. Acá va a presentar una sola raíz, pero presenta esa característica de canales radiculares. Y este canal en el lado mesial se va a continuar con ese aplanamiento en cervical que estamos mencionando. ¿Sí? Entonces, no todas las superficies son convexas, entonces, ¿sí? Entonces, en mesial vamos a ver esa ligera concavidad. Hablemos de relación. De la misma manera, existe relación de ejes a una visión proximal. Pero a una visión proximal, frontal, perdón, va a existir esa inclinación del eje radicular hacia el lado distal, ¿no? Entonces, hemos visto principales características que presentan tanto el primer premolar como el segundo premolar, ¿no? En ambas piezas existen, o sea, son parecidas, pero tienen siempre varias diferencias que nos ayudan a identificar, a decir que esto es el primero, que esto es el segundo, ¿verdad? Entonces, tenemos esas características.